Muy buenos días a todos los presentes. Excelentísimo señor don Manuel Gimeno Rasero, consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid. Además de una cosa pues que siempre nos decimos, que somos los dos compañeros en la alguacil. Ilustrísima señora doña Amelia Pérez, decana presidenta del Colegio de Economistas. Y ilustrísimo señor don Pascual Fernández, que es exdecano del Colegio de Economistas y coautor del estudio que vamos a presentar hoy sobre el impacto económico de la actividad de los profesionales en la Comunidad de Madrid. Para aquellos que no nos conocen, quisiera dar algunos datos de lo que es la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, Asociación de Colegios Profesionales. La Unión agrupa a 37 colegios profesionales, autonómicos, superautonómicos y nacionales que tienen su sede en la Comunidad de Madrid, representando a cerca de 400.000 profesionales de los sectores de ciencia, economía, jurídico, sanitario, social, arquitectura e ingeniería. Y fue creada para abordar todo aquello que tienen en común las profesiones. Aunque nos dediquemos a actividades distintas, en el fondo no dejamos de ser profesionales y tenemos muchos aspectos que son compartidos y que, bueno, pues que la Unión nos ayuda a solucionarlos de una manera mucho más eficaz. Este año celebramos nuestro 20º aniversario y podemos decir con satisfacción que la Unión se ha convertido en un espacio consolidado y muy productivo de cooperación, de creación de sinergias entre los distintos colegios, encaminada siempre a potenciar la función social de las profesiones de quienes las ejercemos. Dos lemas tenemos en Unión Interprofesional: la sociedad civil en marcha y la unión hace la fuerza. Estamos absolutamente convencidos que las profesiones tienen que jugar el papel en la sociedad civil que se merecen. Las profesiones tenemos mucho que decir y por ello nuestra voz tiene que ser oída en todos los ámbitos. He de decir que nuestra relación con la Comunidad de Madrid actualmente es excelente. La presencia del consejero de Economía, Empleo y Competitividad aquí lo demuestra. Hace unos días tuvimos una reunión en la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, porque por primera vez en la historia se ha pedido a las profesiones su opinión sobre la reforma de la Ley de Colegios Profesionales antes de que se elabore ningún proyecto, y eso es muy de agradecer. Pero las profesiones, como luego veremos en este estudio, no solo tenemos un gran peso específico en lo que se refiere pues, a nuestro posicionamiento en toda la regulación normativa, sino que también somos auténticos generadores de empleo y generadores de riqueza. Los datos que posteriormente serán presentados demostrarán que tenemos probablemente dentro de los distintos sectores el mayor peso específico. Y por eso no nos cansamos desde Unión en pedirle a las administraciones el que se tenga en cuenta las profesiones para cualquier actividad que se realice. Y en estos momentos las profesiones estamos teniendo un papel muy importante para tratar de ayudar a esta comunidad y en general a toda España a salir de la pandemia en la que vivimos. Además de con la Comunidad de Madrid, tenemos un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid en el que estamos elaborando proyectos que puedan servir para reiniciar
nuestra actividad económica y social, porque después de la crisis sanitaria vienen aparejadas indisolublemente una crisis social y una crisis económica. Pero yo siempre he pensado que después de las grandes crisis que tienen efectos muy perversos a corto plazo, pueden surgir grandes oportunidades y las profesiones tenemos que estar ahí para hacer uso de ellas. Con el Ayuntamiento de Madrid hemos elaborado cerca de 120 proyectos de forma absolutamente gratuita, de forma absolutamente altruista, para que esta colaboración público-privada pueda dar lugar a que esta ciudad y, en definitiva, la comunidad se recupere lo antes posible. Bien, en un momento determinado, como sucede, por ejemplo, en otros mercados, como es el anglosajón, donde se cuantifica exactamente cuál es el peso, yo lo sé, en relación con el mundo de la abogacía, cuál es el peso de los servicios legales, por ejemplo, en el Reino Unido. En España no sucedía lo mismo y, por tanto, desde Unión pensamos en que sería muy positivo hacer un informe en el que efectivamente se determinara cuál es la relevancia de las profesiones en la economía de nuestra comunidad y qué mejor que el Colegio de Economistas para hacerlo. Y por eso le pedimos a su anterior decano que hiciera el informe. Informe que está redactado desde hace 8 meses, pero que lamentablemente la pandemia no nos ha impedido, nos ha impedido presentarlo con anterioridad. Los datos que vamos a dar, que se van a dar, evidentemente no se tienen por qué ver alterados por la situación de pandemia, en lo que se refiere al peso de las profesiones. Y por tanto, yo creo que son datos absolutamente objetivos y perfectamente extrapolables a la situación en la que nos encontramos. Este análisis incorpora datos relativos a los profesionales, tanto si su actividad se desarrolla por cuenta propia o ajena, cuáles son los sectores económicos con mayor número de profesionales en nuestra comunidad, si pertenecen al sector público o privado, incorpora también la perspectiva de género, cuál es su aportación directa e indirecta en el PIB, así como su impacto fiscal y su aportación a la creación de empleo en la Comunidad de Madrid. Pero bueno, por mi parte no tengo nada más que decir, sencillamente agradecer al Colegio de Economistas su trabajo en este sentido, volver a reiterar la importancia de unión interprofesional. Tenemos que estar más unidos que nunca las profesiones. Yo creo que hay un ambiente estupendo entre todos los colegios. Vemos cómo sigue creciendo el número de colegios que se van afiliando. Estamos viendo cómo están surgiendo nuevas profesiones, porque hay veces que yo pregunto, ¿y este colegio de esta actividad tan concreta? Pues existe ya como tal. El último que se ha incorporado es el de higienistas dentales, si no me equivoco, pero ya tienen su propio colegio. Por tanto, el marco de actuación de las profesiones está siendo cada vez mayor y ahí va a estar unión interprofesional. Pues nada más. Por mi parte, ceder la palabra a la decana presidenta del Colegio de Economistas en estas preciosísimas instalaciones. Amelia, tienes la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, presidente de la Unión Interprofesional. Muchas gracias, consejero. Encantada de recibirle aquí en el Colegio de Economistas de Madrid. Y, como no, querido
decano, predecesor del Colegio de Economistas de Madrid, Pascual Fernández. Es para mí un placer y una satisfacción encontrarme hoy dando la bienvenida en el Colegio de Economistas de Madrid a este informe que ha sido elaborado por el anterior decano, mi predecesor, Pascual Fernández, y otras dos personas más en el Colegio de Economistas de Madrid, y con la grata colaboración de la Unión Interprofesional. Este es, y estoy contenta, mi primer acto público como decana, y también es este primer informe que da a conocer pues, el impacto económico de la actividad de los profesionales en la Comunidad de Madrid. El conocer cuál es, como ha dicho el presidente, pues, la actividad de los profesionales en nuestro ámbito de influencia y que contribuirá, no cabe la menor duda, a un mayor reconocimiento y también una mayor información a la hora de seleccionar, pues quizá las profesiones, muchas de las cuales, como ha planteado anteriormente, son profesiones quizá desconocidas en estos momentos y que pues dentro de unos años pues sin duda aparecerán y confiamos en que sigan integrándose en la Unión. Yo quiero agradecer expresamente al consejero regional de Economía y Competitividad, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid su asistencia hoy a este acto en el que nos va a ilustrar seguramente cómo nos encontramos en estos momentos en la Comunidad de Madrid en cuanto a las perspectivas de la economía, y confiamos en que esas perspectivas desde luego sean prometedoras, vislumbrando una recuperación que confiamos en la Comunidad de Madrid pues se realice de una forma más potente. Y yo quiero realmente agradecer a Pascual Fernández pues este trabajo que ha desarrollado en colaboración, un grupo de trabajo que nos va a permitir un mayor conocimiento de, como he dicho, pues la actividad de los profesionales en la Comunidad de Madrid. No quiero por menos determinar que estamos en el Colegio de Economistas de Madrid, pero que este Colegio de Economistas de Madrid no solo se refiere a la comunidad, sino que también lo integran 8 provincias de las comunidades de Castilla y La Mancha y de la Comunidad de Castilla y León. Y nada más, muchísimas gracias, bienvenidos. Y yo creo que lo importante, realmente lo importante de esta sesión es oír pues esas conclusiones de este informe del impacto económico de los profesionales en la comunidad y, por tanto, oír a Pascual Fernández, que es el que nos va a presentar pues esas conclusiones en estos momentos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí también al otro lado de la red conectados con nosotros. Nada más, tiene la palabra Pascual. ¿Pones aquí el simbolito? Pero en caso lo van a ver bien. Sí, bueno. Pues nada, pues sí. Creo que el vídeo se ha ido, pero creo que por streaming nos van a poder seguir la presentación. Querido consejero, muchas gracias por estar con nosotros en este acto que la Unión Interprofesional ha organizado con el Colegio de Economistas. Llevamos muchos meses trabajando en este tema. José María Alonso, el presidente, conoce bien, y su equipo, y el Colegio de Economistas. Para mí es un placer estar de vuelta en tan poco tiempo a mi colegio a presentarles este informe. Este es un informe que hemos realizado, como se ha comentado, para la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, desde el Colegio de Economistas, un grupo de profesores de universidad, Julián Pérez, Julián Moral, que también nos acompaña, y yo mismo, donde analizamos con detalle las características, a ver, esto como si consigo que funcione, las características, esto no debe que se mueva, A ver, sí. Las características, como digo, del colectivo, del impacto económico en términos de PIB, de fiscalidad, de empleo, de la actividad que generan los profesionales de la Comunidad de Madrid, en la propia Comunidad de Madrid y en el resto del territorio nacional. Se trata de un colectivo que se caracteriza porque aporta
a la economía servicios altamente especializados. Lo hemos definido como el colectivo de profesionales ocupados que poseen una titulación universitaria de grado medio superior y que realizan trabajos cualificados, trabajos adecuados a su formación. De esta manera queremos identificar la actividad económica que se desarrolla alrededor de los colegios profesionales de la Comunidad de Madrid, que la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid representa. Para el conjunto nacional, este colectivo, hemos trabajado este análisis con datos del año 2018. Puede haber sufrido alguna pequeña variación sobre el momento presente, pero serán de muy pequeña dimensión. Esta información es absolutamente actual. Este colectivo asciende, como digo, en el año 2018, en el total nacional, a cerca de 4,8 millones de personas, de los cuales casi 1,1 millones, algo más del 22%, trabajan y viven en la Comunidad de Madrid. Es un colectivo muy estable en el mercado laboral, incluso en el periodo de crisis entre el 2009 y el 2013, pues siempre representaban por encima de 1 millón de trabajadores ocupados, y en el momento actual representan siempre alrededor del 35% como mínimo del empleo regional. En este momento, con datos del 2018, el 35,4% de los casi 3 millones de ocupados que tenía nuestra comunidad en el año 2018. Esta es una característica muy interesante y muy especial de la Comunidad de Madrid, que me parece que es muy importante resaltarla. La elevada proporción de trabajadores cualificados que tiene nuestra región. Y esto es un tema que es interesante verlo no solo desde la perspectiva nacional, cuando se compara con otras regiones las diferencias son muy elevadas, sino incluso también a nivel europeo. Fíjense ustedes, de las 3 grandes regiones metropolitanas, saben ustedes que la Comisión Europea realiza una estadística de lo que llama regiones metropolitanas, que no coincide exactamente con las regiones, son las grandes conurbaciones urbanas que se desarrollan alrededor de las grandes ciudades. Hay 2 que están muy destacadas, París y Londres, con unos 14 millones de habitantes cada una. La tercera es Madrid, con algo más de 6 millones de habitantes. Es casi toda la Comunidad de Madrid, no completa, pero casi toda la Comunidad de Madrid. Y después están Berlín, Barcelona y otra serie de ciudades. Bueno, pues Madrid es la región capital que tiene una mayor proporción de trabajadores cualificados. Esto es bastante singular, bastante llamativo. Y esto tiene que ver mucho, por supuesto, con la actividad económica que se desarrolla en Madrid y con su potencia económica. Bueno, ¿quiénes son este colectivo? ¿Qué tipo de actividades realizan? Los datos confirman, por un lado, que Madrid se beneficia de un efecto sede, en el sentido de que tenemos las ocupaciones directivas, son importantes en la Comunidad de Madrid, tanto en el sector privado como en el sector público, pero, si me permiten, no es el dato más relevante. Es mucho más relevante la elevada concentración de trabajadores, por ejemplo, en el sector de las TIC, de las telecomunicaciones y de la información, donde se agrupan más del 41% de las ocupaciones profesionales. Especialistas en la organización de las empresas y de las administraciones públicas, en la comercialización de bienes y servicios, profesionales del derecho, de las ciencias, de las matemáticas, de las físicas, de la química, de las ingenierías, profesionales de la educación, profesionales de la sanidad. En todos estos sectores, el peso de este colectivo en la Comunidad de Madrid es mucho más destacado. Aproximadamente el 52% de estos profesionales en la Comunidad de Madrid son mujeres. Hay una sobrerepresentación del colectivo femenino, como ocurre desde hace ya muchos años. Los egresados de la universidad, como todos sabemos, hay una proporción cada vez más elevada femenina, lo cual está muy bien, su incorporación de mercado laboral. Y este análisis muestra unos ciertos signos de especialización por género. Podemos ver, por ejemplo, cómo, en primer lugar, con respecto a las mujeres, pues hay una mayor proporción en el sector de las profesionales de la salud, en la educación, en todos sus ámbitos, en la educación infantil, primaria, secundaria y también en la universitaria, en los técnicos y fuerzas de los cuerpos de seguridad, profesionales de apoyo a la gestión administrativa y en el caso de los varones, pues hay también signos de especialización. En primer lugar, de una manera muy destacada, en las ocupaciones militares, profesionales de las ciencias físicas, químicas, matemáticas, de las ingenierías, de las tecnologías de información, en las industrias manufactureras y en el sector de la construcción, y el resto de sectores están más o menos equilibrados.
Desde el punto de vista de los sectores económicos, este colectivo de profesionales representan en la Comunidad de Madrid más del 70% del empleo en algunos sectores, en concreto en el sector de actividades profesionales, científicas y técnicas y en la educación, más del 60% del empleo en los sectores de la energía, las tecnologías de la información, las actividades financieras y de seguros o las actividades inmobiliarias, más del 40% del empleo en administración pública y defensa, actividades sanitarias y servicios docentes, y también una proporción por encima de esa media del 35% que antes señalaba en sectores como la química, la farmacia, el caucho, los plásticos y las actividades artísticas. Según datos de la encuesta de población activa, el 88% de los profesionales de la Comunidad de Madrid son asalariados, trabajan por cuenta ajena, un 64% en números redondos en el sector privado y un 24% en el sector público. Y el 12% restante son trabajadores por cuenta ajena, son autónomos o son empresarios con trabajadores. Fíjese, he puesto aquí en esta transparencia, que ustedes no pueden, bueno, que se ve, que parpadea, pero que creo que por encima la está viendo todo el mundo, los datos también, estos mismos datos a nivel nacional. Hay una característica un poco singular, que quisiera resaltar, que creo que es interesante, y es que este mismo colectivo de profesionales a nivel nacional, aproximadamente la proporción de trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia es parecida, hay un pequeño matiz, pero donde hay una diferencia muy importante y muy significativa es en los trabajadores asalariados por cuenta ajena que trabajan en el sector público y en el sector privado. Fíjense, el sector privado trabaja en Madrid un 64%, en el sector privado fuera de la Comunidad de Madrid, perdón, en el conjunto nacional, en la media nacional, es el 51%, y esto se compensa, por supuesto, con una mayor presencia de trabajadores profesionales en el sector público, en el conjunto nacional, con respecto a la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid hay una actividad, a pesar de lo que podemos pensar, de la gran presencia de la Administración, que es muy importante, ¿no? Sobre todo, lo que diferencia a la Comunidad de Madrid, por supuesto, es la Administración General del Estado, la sede central. Pues a pesar de ello, la proporción de trabajadores profesionales es mayor en el sector privado que en el sector público. Bien, pasando a analizar desde el punto de vista del impacto económico que genera su actividad, decirles que el colectivo de profesionales está generando de manera directa con su actividad en torno al 21% del PIB regional. Eso es equivalente al 4% del PIB nacional, fíjense, de manera directa. Con una renta, con un PIB, que son conceptos económicos para nosotros, para los análisis económicos similares, de cerca de 48.300 millones de euros. Una actividad muy concentrada, como otros he comentado, en servicios muy especializados. En servicios profesionales, científicos y técnicos, en información y comunicaciones, en servicios financieros y de seguros, en servicios públicos de administración, en educación, en sanidad. De esta aportación directa, pues de esos 48.300 millones, 41.500 los generan los trabajadores por cuenta ajena, los asalariados, y el resto lo generan los trabajadores no asalariados. Que tenemos aquí esos casi 7.000 millones de euros de trabajadores que trabajan por cuenta propia. Pero además de esa actividad directa que generan sus trabajos, por supuesto, como ustedes saben, la economía está todo muy conectado, los sectores económicos están muy conectados. También hay una actividad indirecta o inducida, una actividad económica que generan la actividad de este sector de profesionales. Permítame que les ponga un ejemplo muy sencillo que puede ser muy gráfico. Pues mirando ese aparato electrónico que tengo ahí delante, ese proyector o los aparatos de aire acondicionado que tenemos aquí, la electrónica, imagínense ustedes, cuando la actividad económica en este sector repunta, cuando se producen más aparatos electrónicos de este tipo, pues también aumenta, como es lógico, la demanda de plásticos, de materias primas, de cobre, de microcomponentes, pero también la de material de transporte que hace falta para transportar, camiones, energía, servicios financieros, y se genera actividad en otros sectores económicos, naturalmente, y se genera empleo. Y ese empleo va a los supermercados y compra en los supermercados y van al cine y tiran de actividad económica de otros muchos sectores.
Estos efectos son los que llamamos los efectos indirectos inducidos, que se producen, en nuestro caso y en todos los casos, tanto en la región de Madrid como en el resto del territorio nacional. Incluso también pueden ser algunos importados. En este caso, por ser sector de servicios, la importación es relativamente muy reducida, muy nimia. De hecho, no la hemos ni siquiera analizado en el análisis por ser muy nimia. Pero la inducida, como digo, en otros sectores sí es relevante. Esta actividad económica indirecta o inducida, que hemos calculado en una metodología clásica de análisis económico que se llama el análisis de las tablas input-output, las tablas de entrada y salida que conectan todos los sectores económicos, se asciende para estos sectores económicos para esta actividad de los profesionales de la Comunidad de Madrid en 8.300 millones de euros adicionales, 2/3 de los cuales se desarrollan en la propia Comunidad de Madrid y el resto se desarrolla en el resto del territorio nacional. Es decir, estamos importando actividad económica que se produce fuera de la Comunidad de Madrid desde este sector, como ocurre con otros sectores económicos. Sumando estas dos cifras, sumando globalmente estas cifras, aportaciones directas e indirectas, la actividad económica generada por los profesionales de la Comunidad de Madrid asciende a 56.500 millones de euros. Esto es el 4,7% del PIB nacional y el 23,4% del PIB de la región de Madrid. O sea, casi una cuarta parte del PIB de la región de Madrid. Por terminar brevemente este análisis, que tienen ustedes recogido con todo detalle en el informe que hemos presentado, también hay un efecto, por supuesto, producido en términos de fiscalidad. Toda esta actividad económica genera casi 29.000 millones de euros de recaudación, por supuesto, en la región de Madrid y fuera de Madrid, como hace un momento he comentado. Aproximadamente la mitad son cotizaciones sociales, del orden de unos 8.000 millones de euros de recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, cerca de 6.000 millones de recaudación de IVA y unos 400 millones de euros de impuestos sobre sociedades. Y por último, pero no menos importante, por supuesto, también hay una generación de empleo muy significativa. En primer lugar, el empleo directo. Ese millón, casi 100.000 profesionales que trabajan en estos sectores y además producen su actividad económica una generación de empleo indirecto que hemos estimado en unos 125.000 empleos. Fundamentalmente en los sectores también de servicios, también en algunos otros, y no quiero extenderme más en mi presentación para no hacerla demasiado larga. Por supuesto, cualquier pregunta estamos a su disposición, tanto yo como mis compañeros de la Universidad Autónoma. Muchas gracias. Pues muchas gracias. No se vaya, si le parece, querido exdecano y coautor del estudio y el informe, que muy interesante, los datos que nos ha aportado y que ya explicaba también nuestro presidente de la Unión Interprofesional. Bien, tenemos recogidas algunas preguntas que nos están realizando ahora en directo algunos espectadores y personas que nos están siguiendo. Vamos a ver si en la medida de lo posible, de forma breve, don Pascual Fernández, podemos darles debida cuenta. La primera pregunta que nos realizan es la siguiente. ¿Cree que la situación actual de crisis económica y social cambiará o influirá en el peso que tienen los profesionales en la economía madrileña? Pues, en mi opinión, no va a variar de manera sustancial. La situación que estamos viviendo, la pandemia, es algo evidentemente muy especial. En este momento no hay ningún problema que nos preocupe más, no solo en nuestro país, evidentemente, esto es un problema general y mundial, pero no creo que esto vaya a generar cambios estructurales sobre el peso del sector de los profesionales. Al contrario, en este momento lo que sí nos podemos encontrar es que seguramente el peso de su actividad todavía es un poco mayor, porque ha habido sectores económicos que han reducido su actividad. Todos conocemos pues el caso del sector de la hostelería, por ejemplo, del sector del turismo, donde, por supuesto, hay actividad desarrollada por nuestro colectivo de profesionales, pero no es especialmente intensa, no es de los sectores que antes destacaba de manera significativa. Así que, si esos sectores han disminuido algo su actividad y la actividad del colectivo de profesionales también se habrá visto afectada, porque esto está afectando a todos, pero en menor medida, posiblemente su peso sería, incluso en este momento, en el año 2020, ligeramente mayor. ¿Qué va a ocurrir en el futuro?
Yo apostaría a que esta característica, insisto, que es muy particular y muy singular de la Comunidad de Madrid, no va a disminuir, al contrario, va a aumentar, porque esto es uno de los elementos de gran atractivo que tiene nuestra comunidad. Seguro que esto va a continuar potenciándose, además bajo las directrices de la Comunidad de Madrid. Al hilo de lo que comenta, también nos preguntan qué se debería mejorar en un futuro, ya que habla del futuro, para que este impacto económico, que de alguna manera lo estamos viviendo, siga creciendo como lo está haciendo. Es decir, de qué manera se podría mejorar en un futuro lo que estamos ahora padeciendo. Bueno, yo creo que esto se ha producido en los últimos años como consecuencia de unas políticas muy continuadas de la Comunidad de Madrid, de convertirse. O sea, hay dos regiones en nuestro país que son el motor del desarrollo desde hace muchos años, que cada vez lo son más. La Comunidad de Madrid y Cataluña, la Comunidad de Madrid. Estadísticamente hemos visto como en años pasados una superaba a la otra, después se persiguen de una manera, yo creo que muy positiva y muy adecuada, porque son dos grandes polos de desarrollo muy importantes en nuestro país. Esta es una característica que no tienen otros países, que no tiene, por ejemplo, el Reino Unido, que tiene un polo de desarrollo mucho más grande, que es la ciudad de Londres, pero no tiene otros. Son dos grandes regiones que, por supuesto, en algunas cuestiones compiten, pero yo tengo la impresión de que se complementan mucho más de lo que muchas veces los intereses políticos, desde mi punto de vista mal interpretados, a veces trasladan. Son dos elementos grandes de desarrollo y creo que eso va a hacer que estos sectores continúen creciendo de manera muy significativa durante los próximos años. Bien. Nos preguntan desde el Confidencial Digital que hacia dónde debe dirigir Madrid sus esfuerzos en materia económica. Apostar por industria, mantener servicios, pese a las grandes dependencias de factores externos. ¿Desde dónde cree usted que se puede? Yo, si usted me permite, preferiría que esa pregunta la contestara nuestro consejero de Economía, que seguro que lo va a hacer con mucho mejor conocimiento y yo desde aquí prefiero no tomar una posición. Muy bien. Bueno, nos pregunta también, hoy publica este periódico digital, que según las últimas estimaciones de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos, más del 15% de los autónomos no van a poder pagar los créditos con avales ICO del gobierno. ¿Alguna consideración? Pues que ojalá no sea así, porque el sector de los autónomos en nuestro país es importantísimo, es un elemento de motor de desarrollo clave y tenemos que conseguir que continúen generando actividad, crean muchísimo empleo, mucho más empleo de lo que creemos. O sea, en la estructura económica de nuestro país hay un número importantísimo de pequeñas, de microempresas, muchas de las cuales están alrededor de esos autónomos que con su esfuerzo diario pues mantienen una actividad y crean riqueza y crean empleo. Así que es muy importante que ese sector sobreviva en las mejores condiciones y tenga los apoyos desde la Administración que precisen, por supuesto. Bueno, pues por no hacer más largo, le agradecemos sus respuestas, queridos decano. Gracias. Y ahora, para finalizar, me dicen que, señor consejero, don Manuel Jiménez, tiene usted ya la palabra para poner punto y final a esta presentación del estudio que nos ha realizado don Pascual Fernández. Cuando quiera. Bueno, muy buenos días a todos, querido decano, querido presidente aquí, pero querido decano, querida decana, y querido Pascual, compañero, ahora en la Administración en la Comunidad de Madrid. Enhorabuena por el nombramiento, estamos absolutamente seguros de que ha sido un nombramiento muy acertado y de que nuestro trabajo con Canal y con la Consejería de Medio Ambiente será tan bueno o incluso mejor como ha venido siendo hasta ahora. Así que muchas gracias por la elaboración del estudio, yo creo muy atinado y ahora entenderán por qué entiendo que es muy atinado y buena suerte a ambos. A ver, me referiré en
unas sucintas consideraciones a 3 ámbitos. Primero es la relación de Madrid con el talento. El segundo, por mi vinculación a 3 de las familias aquí recogidas, reconocidas en la Unión Interprofesional de Profesionales de la Comunidad de Madrid, al número de profesionales que hay en la Comunidad de Madrid. Y en tercer lugar me referiré a la competencia y a la competencia. Haré un bonus, ya que la señora decana me ha solicitado que haga una sucinta consideración a la situación en la que se encuentra la economía de la Comunidad de Madrid en estos días y además porque a la luz de las preguntas y las intervenciones parece que el interés está siendo considerable. Bien. Me referiré en cada uno de los ámbitos a los que aluda, no solo a los profesionales, sino también a las asociaciones de profesionales. Y es algo que además con la Universidad Autónoma venimos trabajando y con los profesores asociados en CEPREDE, a quienes una vez más quiero volver a dar las gracias por el trabajo que hacen con nosotros, con la Consejería de Economía y Empleo. Bien, este estudio es de máximo interés para la Comunidad de Madrid, de máximo interés. ¿Por qué? Madrid y talento. Fíjense qué cantidad de talento genera Madrid. Al punto de que yo no diría, querido Pascual, si me permites la observación, que existe un efecto sede, sino que Madrid genera o provoca un efecto sede, que no es lo mismo. En estos casos, el orden de los factores sí que altera la suma. El liderazgo que tiene hoy Madrid no existía en 1980, no existía en 1985, no existía en 1990, y se ha logrado esa transformación por virtud de los grandes vectores de cambio a los que ustedes aludían. La calidad de las universidades, la libertad del mercado laboral, la libertad para hacer y dejar hacer en sectores tan importantes como las finanzas, como la banca, como la abogacía, como el resto de profesionales liberales, al punto de que hoy, gracias a la calidad de universidades que como la Rey Juan Carlos, que no tenían tantas titulaciones como la Universidad Autónoma, que directamente no existían como la Carlos III, o que han sabido renovarse profundamente como la Universidad Española de Educación a Distancia, la UNED, o la Universidad Nacional de Educación a Distancia, al punto de que, como les decía, hoy tenemos un 43% de personas con titulación universitaria en España, en Madrid, frente al 33% del resto de las regiones españolas. Y eso genera, y no acusa, un efecto sede. Que el sueldo de los profesionales que trabajan en Madrid es un 22% superior al sueldo de los profesionales que trabajan en el resto de España, haciendo que por PIB per cápita la Comunidad de Madrid sea la tercera región más relevante de Europa, a precios normalizados. La tercera, que yo creo que lo destacaba Pascual, el autor, uno de los coautores de este informe. Entonces, seamos conscientes de que hay muchas consideraciones que, cuando se sustentan sobre el desconocimiento, parecen ser verdad. Pero cuando se dice, oiga, tiene un peso exagerado el efecto capitalidad de la Comunidad de Madrid sobre nuestra economía. Eso carece de sentido por un argumento histórico, ya que en 1985 y 1990, hasta donde yo sé, Madrid ya era capital de España. Pero es que si acudimos, fíjese, como dice el decano del Colegio de Abogados de Madrid, yo soy abogado y por deformación profesional siempre hice el decano también de la Facultad de Derecho de Comillas, de la Universidad Pontificia de Comillas, dice que para los pleitos los papeles hay que leerlos todos y hasta el final. Bien, pues si vamos a la página 17 del informe, constatamos que el peso del asalariado sector público en la Comunidad de Madrid es prácticamente el mismo que en Andalucía o en Cataluña. Si bien dentro del peso del conjunto total somos prácticamente el doble que Andalucía y un tercio más que Cataluña. Es decir, que ni hay tantos funcionarios, ni el peso del sector público es tan relevante, ni en consecuencia el factor capitalidad de la Comunidad de Madrid atiende a que se concentren las instituciones de gobierno en la Comunidad de Madrid, a diferencia de en otras comunidades autónomas. Desde luego no es así en relación con los profesionales. Y estudios como este contribuyen significativamente a que argumentos equívocos o directamente falaces dejen de abrirse paso. Así que lo celebro y se lo agradezco.
El segundo, un poco menos trascendente y menos afectado, es que como abogado en ejercicio, y dado que mi regreso al ejercicio como colegiado ejerciente no se dilatará tanto o demasiado en el tiempo, celebro ver que somos casi 50.000 abogados en la Comunidad de Madrid, que no son tantos como los que yo tenía cuando se dice que Madrid está lleno de abogados o que hay más abogados en Madrid que en toda Francia, porque mi número de colegiado desde el año 2006 es el 80.825 y somos casi 50.000. Con una contribución muy significativa y que celebro al PIB de nuestra comunidad autónoma. El tercero de los ámbitos a los que me quería referir es la competencia y la competencia. ¿Por qué la competencia y la competencia? Vamos a ver. Los colegios de profesionales están, por definición, llamados a acotar los márgenes de la competencia. Eso es algo que como profesionales, y yo pertenezco, ya les digo, al Colegio de Economistas, al Colegio de Politólogos y al Colegio de Abogados, hemos de aceptar. Es decir, que se provocan determinadas barreras de entrada propiciadas por la necesidad de regulación de la profesión y de la excelencia técnica que se exige. Y claro que no es una institución extraordinariamente procompetitiva, ya nos lo ha dicho CNMC de forma reiterada, pero no hay nada que sea menos cierto que una media verdad. Es peor mentira que la media verdad. Fíjense, cuando examinamos en qué mundo nos movemos, qué grado de complejidad tiene el mundo, qué grado de necesidad de transparencia y de integridad en la información es precisa para comprender el mundo complejo en el que estamos, líquido, como decía Bauman y todas esas historias, damos cuenta cómo los colegios de profesionales, las asociaciones de profesionales son extraordinariamente relevantes para el debido análisis y para el crecimiento sostenido y la redistribución de la riqueza en las sociedades en las que se inscriben. Un ejemplo para mí paradigmático es el papel de la Procura en la Administración de Justicia española. ¿Cuánto no se ha dicho sobre la Procura? Los colegios de procuradores forman parte de la Unión Interprofesional. Pues bien, hasta en tanto la Administración de Justicia no sea capaz de dar respuesta a las necesidades de la población y de los profesionales del derecho, no hay nada mejor para la Administración de Justicia y, por tanto, para la economía que un buen procurador. Y el hecho de que la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y las asociaciones de profesionales alcen la voz como mejor saben hacerlo, que es con el estudio y con el análisis, nos demuestra una vez más que las asociaciones de profesionales y la interprofesional, si juegan el papel que deben, como de hecho están haciendo, son esenciales para el futuro de la economía. Pero claro, hablaba Pascual, uno de los coautores del informe, de la importancia que tiene la Comunidad de Madrid y su actividad profesional también hacia el resto de España. Por eso hay algo muy importante y que ustedes conocen. En el año 2013 se aprueba una ley de unidad de mercado en España, que después el Tribunal Constitucional, por razones que no viene al caso citar, anula parcialmente, particularmente en la libertad de desplazamiento y de establecimiento de los profesionales en el territorio español. Bien, pues desde la Comunidad de Madrid somos conscientes de la necesidad de llevar el dinamismo económico de la Comunidad de Madrid, de nuestra actividad, a todo el resto de nuestro país, sin que se imponga ninguna restricción a ningún profesional de España que desee desarrollar su actividad dentro de la Comunidad de Madrid, precisamente por la importancia que este estudio constata que este espacio, que este territorio tiene. Por tanto, aprobaremos una ley de mercado abierto que reinstaurará esos artículos 19 y 20 de la Ley de Unidad de Mercado que fueron anulados por el Tribunal Constitucional y que nos llevará a que cualquier profesional instalado legalmente en cualquier punto de España podrá actuar con total libertad dentro de la Comunidad de Madrid. Y para que los profesionales de la Comunidad de Madrid no nos veamos limitados, cualquier norma que nos afecte a los profesionales de la Comunidad de Madrid que no exista en el resto del territorio nacional será removida. Para que los profesionales no seamos el 23, seamos más porcentaje del PIB de nuestro país y de nuestra comunidad. Ahora bien, me refiero por último a en qué punto estamos en la Comunidad de Madrid. Verán,
vicepresidente de la Comunidad Autónoma. Espero que no le esté disgustando lo que estoy diciendo. ¿En qué estamos? Como ustedes conocen, estamos en una situación de notable dificultad económica para todos los operadores empresariales. Un descenso sistemático y generalizado de la actividad económica que desde la Comunidad de Madrid estamos intentando mitigar con la aprobación de planes de ayudas para las empresas y para los profesionales de 162 millones de euros en los que llevamos de pandemia, 88 millones de euros para los autónomos, a los que aludía una de las anteriores preguntas. Hemos pasado de 100 a 160 millones de euros en ayudas para la contratación, para todos esos profesionales que son asalariados, pero también para todos esos profesionales que tienen empleados. No les oculto, pongo entre paréntesis, que deseamos que ese porcentaje del 88% de profesionales que en la Comunidad de Madrid son asalariados se reduzca por vía de un impulso al emprendimiento para que más profesionales, más personas con talento de la Comunidad de Madrid puedan dar el paso y convertirse en empresarios, al menos hasta que podamos empatar con el resto de España, que creo recordar que era del 86%. Bien. Pero volviendo a dónde nos encontramos, creo que el funcionamiento de la economía regional demuestra cada día que en el momento en el que se permite que desde Madrid se realice actividad económica, la Comunidad de Madrid demuestra su nivel de dinamismo y su nivel de capacidad de recuperación. Basta referirse a que hemos sido la segunda comunidad autónoma con mayor descenso de paro en el mes de septiembre de 2020, en un mes que tradicionalmente es malo. Hemos experimentado el mejor mes de septiembre en cifras de paro desde 2005. 1 de cada 3 empleos que se ha generado en España durante el mes de septiembre lo ha sido en la Comunidad de Madrid. Pero si acudimos a las cifras de inversión, el 83% de toda la inversión que ha entrado en España en el segundo trimestre, es decir, en plena pandemia, lo ha sido en la Comunidad de Madrid. El 23% de todas las sociedades que se han generado en el mes anterior lo han sido en la Comunidad de Madrid. Pero es el momento de que reflexionemos, y los profesionales hemos de hacerlo, sobre si esta situación de mantener la actividad a medio gas de forma permanente es la idónea o si hemos de reflexionar sobre la oportunidad de realizar un paréntesis que nos permita bajar las cifras de contagios hasta homologarnos con las cifras impuestas o fijadas por la Unión Europea, para que en los meses de noviembre y diciembre, particularmente diciembre, meses de extraordinaria importancia para la facturación del comercio, para la inversión, para los procedimientos judiciales, para las cenas y comidas de empresa y también para las reuniones familiares, podamos, por vía de estar homologados con los estándares europeos, celebrarlos, acometer esa actividad con la mayor normalidad posible. Esa es nuestra preocupación en este momento. Y de los colegios profesionales demandamos cuál es la relación entre pandemia, empresarios, actividad de los profesionales y también actividad de las asociaciones de profesionales. Concluyo diciendo que agradezco como consejero y como profesional enormemente el valor de este estudio, que afirma indubitadamente la riqueza y la capacidad de atracción de la Comunidad de Madrid, de talento para sí y para toda España. Confío en que podamos seguir trabajando juntos y que en lo sucesivo la Comunidad de Madrid siga y vuelva a ser el motor económico de España gracias a sus profesionales. Pues muchas gracias, consejero, por esos datos que nos acaba usted de facilitar en directo en el Colegio de Economistas de Madrid. Pues el presidente de nuestra Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, don José María Alonso, tiene ya la última palabra para poner punto y final a esta presentación del estudio. Muchas gracias, consejero, por tu siempre disponibilidad. Porque si hay algo que los profesionales y los que gestionamos los colegios y las asociaciones valoramos de la Comunidad de Madrid, es que siempre están dispuestos a la colaboración público-privada y eso es importantísimo. Muchas gracias, Pascual, por tu magnífica presentación y en general al Colegio de Economistas por
por haber hecho posible este informe, que en definitiva lo que pretende es, de la forma más objetiva posible, el determinar la importancia que tienen las profesiones en esta comunidad. Yo quiero, simplemente para terminar, tocar un dato que del informe siempre me ha llamado la atención, que es la comparativa entre los empleos públicos y empleos privados de la Comunidad de Madrid en relación con el resto de España, ¿no? Donde hay menos empleo público y más empleo privado. Bien, eso, como bien ha dicho el consejero, viene a poner en fin, coto a las manifestaciones que muchas veces se hacen sobre que Madrid es potente porque es la capital de España. Como bien ha dicho el consejero, ese efecto no se veía hasta el año 85 y, por consiguiente, el efecto capitalidad no operaba. Pero es que, además, si miramos a países de nuestro entorno, el efecto capitalidad tampoco es determinante, porque si uno mira cuál es el motor de Italia, no es Roma, sino que es Milán. O cuál es el motor de Holanda, no es La Haya, sino es Ámsterdam. O en Alemania, Bonn no tiene la potencia que puede tener un Múnich, un Frankfurt. Y en el mismo Estados Unidos, pues Washington no es, desde luego, por mucho que sea la capital de Estados Unidos, el centro de la economía. Luego, Madrid se ha ganado su puesto por el esfuerzo del sector privado y por el esfuerzo del sector público. Y es un sitio de verdad donde se prima el talento y donde se priman las oportunidades. Es un sitio donde hay una absoluta libertad de mercado, libertad de horarios, una fiscalidad que ayuda a la generación de riqueza y generación de empleo y que produce más ingresos hacia la comunidad. Y yo lo único que espero es pues que esta crisis nos lleve pues probablemente a cambiar algunos sectores de actividad más tecnológicos, más en el mundo digital, y a lo mejor y termino pues con una pequeña broma, ¿no? A lo mejor, como sucede en Estados Unidos, que todas las grandes ideas salen de garajes, pues a lo mejor lo que hay que hacer, consejero, es poner más garajes en la Comunidad de Madrid. Pero fuera de eso, yo creo que estamos en el camino adecuado, y que, desde luego, la política seguida por la comunidad, pues ciertamente ayuda al desarrollo de Madrid. O sea que muchas gracias en nombre de las profesiones. Y bueno, pues damos por terminado este acto. Gracias.